Hoy te contaré la historia de una persona que tuvo el corazón conforme a Dios. Suscríbete y disfruta de esta historia. En el corazón de Belén, en la humilde casa de Isaí, comenzó una de las historias más inspiradoras de la fe y el destino. David, el menor de 8 hermanos, pasaba sus días en los campos, cuidando las ovejas de su padre, ajeno a los grandes planes que Dios tenía para él. En aquella época, Israel estaba bajo el reinado de Saúl, cuyo desvío de la obediencia a Dios llevó al Señor a buscar un nuevo rey para su pueblo, uno conforme a su corazón. La elección divina recayó sobre David, un joven pastor, no por su apariencia o estatus, sino por la pureza de su corazón y su fe inquebrantable. La tarea de ungir al futuro rey de Israel fue encomendada al profeta Samuel, quien fue guiado por Dios hacia Belén, hacia la casa de Isaí, bajo la premisa de realizar un sacrificio al Señor. Al llegar a Belén, Samuel convocó a Isaí y a sus hijos. Uno a uno, los hijos de Isaí pasaron ante Samuel, comenzando por el mayor, Eliab. Al verlo, Samuel pensó que seguramente el ungido del Señor estaba ante él, debido a su apariencia imponente. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel: no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado, porque no se ve lo que ve el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así, cada uno de los hijos de Isaí fue presentado ante Samuel, pero el Señor no eligió a ninguno de ellos. Fue entonces cuando Samuel preguntó si todos los hijos de Isaí estaban presentes. Isaí mencionó que el menor aún estaba en el campo, cuidando las ovejas. Samuel insistió en que lo trajeran, y así, David fue traído ante el profeta. Era joven, de apariencia agradable y ojos vivaces, emanando una presencia que iba más allá de su juventud. Tan pronto como lo vio, Dios dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. En un acto de fe y obediencia, en presencia de su familia, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Desde ese momento, el Espíritu del Señor se apoderó de David, marcando el inicio de su extraordinaria jornada desde los pastizales de Belén hasta el trono de Israel. Este acto no solo significó la elección divina de David como futuro rey, sino también el comienzo de la profunda relación entre Dios y David, cuya vida se convertiría en un testimonio de fe, valentía y la complejidad del corazón humano ante los designios divinos. El llamamiento de David es una historia de cómo Dios ve más allá de las apariencias externas y elige basándose en la calidad del corazón. Es un recordatorio de que los planes divinos a menudo se revelan en lo secreto, en lo humilde, y que la verdadera grandeza se mide por la fidelidad y el carácter, no por el poder o la posición. La unción de David como rey de Israel es un testimonio eterno del valor de la obediencia a Dios y de la fe que trasciende las circunstancias humanas. En un valle que dividía los ejércitos de Israel y los filisteos, se libró una batalla no solo por territorio, sino por la fe y el destino de un pueblo. Los filisteos, desafiantes, habían presentado a Goliat de Gat, un gigante de aproximadamente 6 codos y un palmo de altura, armado con una lanza cuya punta pesaba 600 siclos de hierro, y revestido con una armadura de escamas que desafiaba el valor del más bravo de los guerreros israelitas. Durante 40 días, Goliat desafió a Israel a enviar un hombre que luchara contra él, prometiendo que si era vencido, los filisteos se someterían a Israel. Sin embargo, el miedo paralizaba al ejército israelita, incluido al rey Saúl. En este escenario, David, el joven pastor e hijo menor de Isaí, fue enviado por su padre desde Belén al campamento de Saúl con provisiones para sus hermanos y para verificar su bienestar. Al llegar, David escuchó el desafío de Goliat y vio el temor que había caído sobre el ejército de Israel. Movido no por la arrogancia, sino por una profunda fe en el Dios de Israel, David se sorprendió de que alguien desafiara al ejército del Dios viviente y se ofreció para enfrentar al gigante. Saúl, al enterarse del deseo de David, intentó disuadirlo, señalando la juventud e inexperiencia del muchacho en comparación con el guerrero experimentado que era Goliat. Sin embargo, David, firme en su convicción, relató cómo había protegido a sus ovejas de leones y osos, asegurando que el mismo Dios que lo había salvado de esas bestias lo libraría del filisteo.
Convencido pero cauteloso, Saúl accedió, vistiendo a David con su propia armadura, que David pronto rechazó, pues no había probado su uso en batalla. Armado solo con su fe, una honda y 5 piedras lisas recogidas de un arroyo, David se enfrentó a Goliat. El gigante, al ver a David, lo despreció y maldijo, confiado en su fuerza y armadura. Sin embargo, David, lleno de una confianza divina, respondió: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Este día Jehová te entregará en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». El enfrentamiento fue breve. David, con una piedra y su honda, golpeó a Goliat en la frente, derribándolo al suelo. Corriendo hacia el gigante caído, David tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza, demostrando que la verdadera victoria yace en la fe y el poder de Dios, no en la fuerza física o las armas. La victoria de David sobre Goliat se convirtió en un punto de inflexión para Israel, infundiendo valor en el ejército israelita y desmoralizando a los filisteos, quienes huyeron ante la derrota de su campeón. Más allá de la batalla física, el enfrentamiento entre David y Goliat simboliza la lucha entre la fe y el temor, la humildad y la arrogancia, demostrando que con Dios, incluso el más pequeño puede vencer a un gigante. La historia de David y Goliat perdura como un testimonio del poder de la fe y la confianza en Dios, recordándonos que, frente a los desafíos y gigantes en nuestras vidas, el valor verdadero y la victoria se encuentran en depositar nuestra confianza en el Señor, quien es capaz de realizar lo imposible a través de aquellos que creen en Él. Tras la asombrosa victoria sobre Goliat, David fue llevado ante el rey Saúl, comenzando así una nueva etapa en su vida, marcada por el servicio, la amistad y la creciente tensión dentro del palacio real. Saúl, impresionado por el coraje y la fe de este joven pastor, no tardó en reconocer el extraordinario espíritu que habitaba en David, decidiendo no permitirle regresar a la casa de su padre en Belén. David fue nombrado músico en la corte y, eventualmente, armado como guerrero en el ejército de Israel. Su habilidad con el arpa brindaba consuelo a Saúl, cuyo espíritu a menudo se veía perturbado por una melancolía profunda. La música de David, imbuida de un espíritu de paz, tenía el poder de calmar al rey, demostrando así la primera de muchas maneras en que David serviría a Saúl. Sin embargo, el servicio de David bajo Saúl se extendió más allá de la música. Dotado con habilidades marciales tanto como con talentos musicales, David se convirtió rápidamente en un líder militar exitoso, cuyas victorias en el campo de batalla comenzaron a eclipsar la fama del propio rey. Saúl ha herido a sus miles, y David a sus 10,000, cantaban las mujeres de Israel, una canción de victoria que sembraba en Saúl semillas de celos y resentimiento hacia David. La envidia de Saúl se manifestó en intentos de acabar con la vida de David, quien, a pesar de ser leal al rey, se vio obligado a esquivar lanzas arrojadas por Saúl y a huir para salvar su vida. A pesar de estas adversidades, David continuó sirviendo al reino con lealtad, guiado por su respeto hacia la autoridad ungida de Saúl y su amor por el pueblo de Israel. La relación entre David y Saúl también fue complicada por la profunda amistad que David forjó con Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán, reconociendo en David un alma gemela y el futuro ungido de Israel, formó un pacto con él, prometiendo lealtad y protección. Esta alianza se mantuvo firme incluso cuando Saúl buscaba incansablemente la vida de David, una muestra de la complejidad de las relaciones humanas y la capacidad de la amistad y el honor para trascender las rivalidades y los conflictos. El servicio de David bajo Saúl, por tanto, no fue solo una época de crecimiento personal y espiritual para David, sino también un tiempo de prueba que revelaría su carácter, su paciencia y su profunda confianza en los planes y tiempos de Dios. A través de los altibajos de su relación con Saúl, David se mantuvo fiel a su llamado, esperando pacientemente el momento de Dios para ascender al trono, un testimonio de su obediencia y fe inquebrantables. La historia de David y Saúl es un recordatorio de que el verdadero liderazgo y grandeza se forjan en la adversidad y se demuestran a través de la lealtad, la paciencia y la fe. David, a pesar de ser ungido para ser el próximo rey de Israel, sirvió bajo Saúl con humildad y honor, mostrando respeto por la autoridad de Dios y confiando en que, a su debido tiempo, Dios cumpliría sus promesas.
La creciente envidia y paranoia de Saúl hacia David transformaron la vida del joven pastor de Belén en la de un fugitivo, marcando una etapa de incertidumbre, peligro, pero también de profunda confianza y dependencia de Dios. La transición de David a la clandestinidad comenzó con los reiterados intentos de Saúl por quitarle la vida, convencido de que David usurparía su trono. A pesar de las advertencias y de los peligros inminentes, David se encontraba dividido entre su lealtad al rey Saúl, ungido por Dios, y la necesidad de proteger su propia vida. Esta tensión lo llevó a huir de la corte real, dejando atrás su posición, su esposa Mical y su amistad con Jonatán, el hijo de Saúl. El primer refugio de David fue en Nob, donde visitó al sacerdote Ahimelech. Allí, David, bajo la presión de la persecución, mintió sobre su misión, diciendo que estaba en una tarea secreta para el rey. Ahimelech le proporcionó pan sagrado y la espada de Goliat, armas tanto físicas como espirituales para los desafíos que enfrentaría. De Nob, David se dirigió a la cueva de Adulam, donde se le unieron su familia y todos los que estaban en apuros o endeudados, formando un grupo de unos 400 hombres que se convirtieron en su ejército personal. Este grupo de marginados, bajo el liderazgo de David, comenzó a forjar una identidad colectiva, unida por la lealtad a David y, en última instancia, a Dios. La persecución de Saúl obligó a David a moverse constantemente, buscando refugio en las tierras de los filisteos en Gat con Aquís, el rey de la ciudad, donde se hizo pasar por loco para salvar su vida, en el desierto de Maón, donde casi es capturado por Saúl, y en Engadi, donde David tuvo la oportunidad de matar a Saúl pero escogió perdonarle la vida, demostrando su respeto por el ungido de Jehová. A lo largo de su huida, David buscó guía y protección divinas, fortaleciendo su relación con Dios en medio de la adversidad. Sus experiencias como fugitivo no solo probaron su carácter y fe, sino que también lo prepararon para el liderazgo, enseñándole lecciones valiosas sobre misericordia, justicia y la providencia de Dios. Incluso en su vulnerabilidad, David encontró oportunidades para mostrar bondad, como cuando protegió a la ciudad de Keila de los filisteos y ofreció misericordia a Saúl a pesar de las circunstancias. Estos actos reforzaron su reputación como líder compasivo y justo, ganando el respeto y la lealtad de quienes lo seguían. La etapa de David como fugitivo culminó con la muerte de Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, un evento que, aunque puso fin a su persecución, también llenó a David de luto por la caída del rey y su amigo Jonatán. Este periodo de la vida de David refleja la complejidad de confiar en Dios en medio de la injusticia y la adversidad, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, Dios está preparando el camino para su propósito mayor. Tras la trágica muerte de Saúl y sus hijos en el monte Gilboa, el camino de David hacia el trono, predicho años antes por el profeta Samuel, comenzó a materializarse, marcando el inicio de una nueva era para Israel. La transición de David de fugitivo a monarca no fue instantánea ni exenta de conflictos, pero su ascenso al poder estuvo marcado por la prudencia, la fe y un compromiso inquebrantable con la justicia divina. Rey de Judá. David, después de la muerte de Saúl, no asumió inmediatamente el trono de Israel. En cambio, buscó la dirección de Dios, quien le indicó trasladarse a Hebrón, una ciudad de Judá. Allí, las tribus de Judá ungieron a David como su rey, reconociendo su liderazgo, su valentía en batalla y su profunda fe en Dios. Este acto inauguró el reinado de David sobre Judá, marcando el comienzo de sus 7 años y medio como rey de esta tribu. Durante este tiempo, el norte de Israel permaneció leal a la casa de Saúl, específicamente a Is-Boset, uno de los hijos sobrevivientes de Saúl, quien fue proclamado rey sobre las otras tribus de Israel. Esta división reflejaba las tensiones internas y los desafíos que David enfrentaría en su camino hacia la unificación del reino. Unificación de Israel. La unificación de las 12 tribus bajo un solo monarca no fue un proceso sencillo. La rivalidad entre la casa de David y la casa de Saúl, representada en la figura de Is-Boset, llevó a un periodo de guerra civil, durante el cual David demostró tanto su habilidad militar como su disposición a buscar la paz y la justicia sobre la venganza personal. La balanza comenzó a inclinarse a favor de David,
no solo por sus victorias militares sino también por su trato justo hacia sus adversarios y su profundo respeto por Saúl como el ungido de Dios, incluso después de su muerte. La gradual desintegración del poder de Is-Boseth, culminando en su asesinato por parte de 2 de sus capitanes, dejó el camino libre para que David fuera reconocido como el legítimo rey de todo Israel. Los ancianos de Israel, reconociendo la unción divina y el liderazgo efectivo de David, se reunieron en Hebrón para ungirlo como rey sobre todo Israel. Este acto de unidad reflejó el deseo colectivo de las tribus de ser gobernadas por un rey que no solo poseía habilidades militares y políticas, sino que también caminaba con Dios. Establecimiento de Jerusalén como capital. Uno de los primeros actos significativos de David como rey unificado fue la conquista de Jerusalén, hasta entonces una fortaleza jebusea. La elección de Jerusalén como capital tenía un profundo significado estratégico, político y espiritual. Estratégicamente ubicada, Jerusalén se convirtió en el centro político y espiritual de Israel, uniendo a las tribus dispersas en una nación cohesiva. La traslación del Arca del Pacto a Jerusalén simbolizó la presencia continua de Dios con su pueblo y consolidó la ciudad como el corazón espiritual de Israel. Bajo el reinado de David, Jerusalén se transformó en la ciudad de David, el epicentro desde donde gobernaría y expandiría el reino, estableciendo las bases para el futuro templo que su hijo Salomón construiría. La historia del ascenso de David al trono de Judá y luego de todo Israel es una narrativa de paciencia, fe y liderazgo. A través de su vida, David demuestra que el verdadero liderazgo proviene de una relación íntima con Dios y un compromiso inquebrantable con la justicia y la misericordia. Su ascenso desde el pastor hasta el rey, ungido sobre Judá y luego sobre todo Israel, ilustra la soberanía de Dios en elevar a aquellos que son fieles a Él, unificando a su pueblo bajo un liderazgo que refleja su corazón. La historia de David alcanza un punto crítico con el episodio de su pecado con Betsabé, un momento que revela profundamente la naturaleza humana y la capacidad tanto para el pecado como para la redención. Este acontecimiento no solo marca un giro en la vida de David, sino que también destaca la justicia y la misericordia de Dios. El pecado con Betsabé. La trama se despliega en una tarde en Jerusalén, cuando David, desde la terraza de su palacio, observa a una hermosa mujer bañándose. La mujer es Betsabé, esposa de Urías elitita, un valiente soldado al servicio de David. A pesar de conocer su identidad y su matrimonio con uno de sus leales guerreros, David permite que su deseo lo consuma y la manda traer al palacio, donde comete adulterio con ella. El pecado de David se complica aún más cuando Betsabé queda embarazada. En un intento de encubrir su falta, David llama a Urías del campo de batalla, instándolo a que vaya a su casa con la esperanza de que duerma con su esposa y así ocultar la paternidad del niño. Sin embargo, Urías, leal a sus compañeros de armas, se niega a disfrutar de las comodidades del hogar mientras ellos siguen en combate, frustrando el plan de David. Enfrentado a la falla de su estrategia, David comete un pecado aún mayor, ordena que Urías sea colocado en la línea de frente del combate más intenso y luego retirarse de él, asegurando su muerte. La muerte de Urías permite que David tome a Betsabé como su esposa, pero el asesinato marca profundamente su reinado y su relación con Dios. La confrontación de Natán y el arrepentimiento de David. El pecado de David no pasa desapercibido ante los ojos de Dios, quien envía al profeta Natán para confrontarlo. A través de una parábola que ilustra la injusticia de David, Natán revela el pecado del rey de una manera que penetra su corazón endurecido. La respuesta de David ante la confrontación es inmediata y sincera: he pecado contra Jehová. Su reconocimiento de culpa muestra un corazón contrito y la disposición a aceptar las consecuencias de sus acciones. La misericordia de Dios se manifiesta en la respuesta de Natán: aunque David ha pecado gravemente, no morirá. Sin embargo, las consecuencias de sus acciones tendrán un impacto duradero en su familia y su reinado. El hijo concebido en adulterio muere, y David enfrenta conflictos y rebeliones dentro de su propia casa, cumpliendo la advertencia de Natán de que la espada nunca se apartaría de su familia. El arrepentimiento de David se profundiza en el Salmo 51, una hermosa y desgarradora súplica de perdón, limpieza y restauración.
En este salmo, David no solo reconoce su pecado ante Dios, sino que también expresa su anhelo de ser restaurado en su relación con Él, demostrando un entendimiento profundo de que los sacrificios verdaderamente aceptables para Dios son el espíritu quebrantado y contrito. Reflexiones sobre el pecado y la redención. La historia de David y Betsabé y las consecuencias que siguieron sirven como un recordatorio poderoso de la gravedad del pecado y de la justicia de Dios, pero también de su infinita misericordia y disposición a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente. A través de esta narrativa se revela que ningún hombre, ni siquiera un rey ungido como David, está por encima de la ley moral de Dios y que las acciones tienen consecuencias tanto personales como comunitarias. Al mismo tiempo, la historia destaca la capacidad de redención. David, a pesar de sus fallas, es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera sin pecado, sino por su disposición a arrepentirse genuinamente y buscar la reconciliación con Dios. Su vida nos enseña sobre la gracia redentora que está disponible para todos, sin importar la profundidad de nuestro pecado, siempre que volvamos a Dios con un corazón sincero y arrepentido. Pusieron a prueba su fe, su paciencia y su capacidad para gobernar con justicia. Estos eventos no solo revelan las complicaciones inherentes al liderazgo y a las dinámicas familiares, sino también cómo las consecuencias del pecado pueden extenderse a través de generaciones. El pecado de Amnón y la venganza de Absalón. Uno de los conflictos más desgarradores en la familia de David comenzó con el pecado de Amnón, uno de sus hijos, quien violó a su media hermana Tamar, provocando una cadena de eventos que llevarían a la división y la tragedia. La falta de acción de David frente a este atroz acto generó un profundo resentimiento en Absalón, hermano de Tamar, quien tomó la justicia en sus propias manos y asesinó a Amnón, huyendo luego a Jesús. Este acto de venganza marcó el inicio de una larga separación entre Absalón y David, que eventualmente culminaría en una abierta rebelión contra el rey. La incapacidad de David para abordar adecuadamente el pecado dentro de su propia casa y su aparente debilidad como padre y líder sembraron las semillas de futuros conflictos. La rebelión de Absalón. La rebelión de Absalón contra David no solo fue un acto de traición política, sino también una profunda traición personal. Absalón, aprovechando el descontento entre algunas facciones de Israel y la percepción de la inacción de David, se proclamó rey en Hebrón y rápidamente ganó el apoyo de muchos, incluido Aitofel, antiguo consejero de David. David, enfrentado a la amenaza de una guerra civil y a la dolorosa realidad de luchar contra su propio hijo, optó por huir de Jerusalén, una decisión que reflejaba tanto su deseo de evitar el derramamiento de sangre entre el pueblo de Israel como su profundo dolor por la traición de Absalón. La rebelión alcanzó su clímax en la batalla del bosque de Efraín, donde las fuerzas de David, lideradas por Joab, su comandante, derrotaron decisivamente a los rebeldes. Absalón, atrapado por su cabello en las ramas de un gran roble durante su huida, fue encontrado por Joab y asesinado, a pesar de las instrucciones de David de tratarlo con gentileza. La muerte de Absalón devastó a David, quien lamentó profundamente la pérdida de su hijo, expresando su deseo de haber muerto en su lugar. Reflexiones sobre los conflictos y la redención. Los conflictos familiares y las rebeliones en la vida de David subrayan la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias duraderas del pecado, tanto personal como colectivamente. A través de estos eventos, vemos la fragilidad del corazón humano, la lucha por el poder y el impacto del liderazgo y las decisiones parentales. Sin embargo, incluso en medio de estos conflictos, la historia de David también nos habla de la posibilidad de redención y la importancia de buscar la reconciliación y el perdón. A pesar de sus fallas y errores, David sigue siendo una figura central en la narrativa bíblica, recordado no solo por sus pecados, sino también por su corazón arrepentido y su deseo constante de seguir a Dios. La vida de David nos enseña que, aunque las familias y los líderes pueden enfrentar desafíos y conflictos profundos, la gracia de Dios está disponible para restaurar y sanar. Nos recuerda la necesidad de actuar con justicia, de lidiar con nuestras propias fallas y de buscar siempre la guía y el perdón de Dios en nuestras vidas y relaciones. La vida de David, tejida con triunfos y tragedias, culmina en un momento de profunda reflexión sobre su legado y la transición del poder a su sucesor.
Su muerte no solo marca el fin de una era, sino también la consolidación de un legado que trascendería generaciones, cimentando las bases del reino de Israel y dejando huellas indelebles en la historia del pueblo judío y en la fe cristiana. Preparativos para el templo. Aunque David había concebido el deseo de construir un templo permanente para albergar el arca del pacto y ser la morada de Dios en la tierra, Dios le reveló que esta tarea estaría reservada para su hijo, Salomón. Lejos de desalentarse, David dedicó sus últimos años a preparar los recursos necesarios para esta monumental construcción. Recopiló materiales, tesoros y elaboró planes detallados, asegurando que Salomón tuviera todo lo necesario para llevar a cabo esta empresa divina. La elección de Salomón. El final del reinado de David estuvo marcado por la controversia en torno a su sucesión. Adonías, uno de sus hijos, intentó usurpar el trono, proclamándose rey sin el consentimiento de David. Sin embargo, mediante la intervención de la profetisa Natán y Betsabé, David fue informado de estos acontecimientos. Actuando con rapidez y determinación, David ordenó la unción de Salomón como rey de Israel, asegurando así la transmisión pacífica del poder y cumpliendo con la voluntad divina. Consejos finales a Salomón. En sus últimos momentos, David compartió con Salomón consejos que reflejaban su sabiduría y experiencia. Le instó a seguir fielmente a Dios, a observar sus mandamientos y decretos, y a gobernar al pueblo con justicia e integridad. Estos consejos no solo estaban destinados a asegurar el éxito del reinado de Salomón, sino también a preservar la promesa divina hecha a David, de que su linaje ocuparía el trono de Israel perpetuamente, una promesa que encontraría su cumplimiento último en la venida del Mesías, descendiente de David. Muerte y legado. David murió a una edad avanzada, habiendo gobernado Israel durante 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Su reinado transformó a Israel en una nación poderosa y unificada, estableció a Jerusalén como el centro espiritual y político del pueblo judío y dejó un legado de fe, adoración y poesía a través de los salmos, que continúan inspirando a creyentes de todo el mundo. El legado de David trasciende su muerte, reflejándose en la genealogía mesiánica, la literatura, el arte y la devoción de innumerables generaciones. A pesar de sus fallos y pecados, la vida de David es testimonio del poder redentor de Dios, de su gracia que se perfecciona en la debilidad humana y de la promesa de un reino eterno, establecido no por la grandeza humana, sino por la fidelidad a Dios. La historia de David, desde su humilde comienzo como pastor hasta su muerte como el rey más venerado de Israel, es una narrativa de complejidad humana, fe profunda y la búsqueda constante de la presencia de Dios. Nos enseña sobre la importancia de la humildad, el arrepentimiento genuino y la obediencia a Dios, recordándonos que nuestro legado más duradero se encuentra en nuestra relación con Él y en cómo vivimos conforme a sus caminos. Espero que esta historia te haya gustado y te sirva de enseñanza y aprendizaje. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los videos y no olvides compartir con tus contactos y redes sociales para que llegue a más personas la palabra de Dios. Nos vemos en otra entrega. Bendiciones.